Gracias. Queda la moción rechazada con los votos de Coalición Canaria y el resto entiendo que votan que sí. Pasamos a la siguiente moción. Aida, cuando quieras. Sí. Bueno, pues esta moción viene motivada porque a pesar de que se han hecho anuncios de distintas instituciones, entendemos que la situación sigue siendo la misma. Paso a leerla. La situación en la isla de Tenerife acerca de la falta de un bien básico para la vivienda digna de las personas y un derecho constitucional como es la vivienda es un problema que va creciendo sin soluciones efectivas por parte de las administraciones públicas. No son pocas las propuestas que se han hecho desde esta confluencia, así como las preguntas y la insistencia en debatir sobre un tema que le afecta a una gran parte de la población. El problema de escasez de vivienda pública no es nuevo, como ya bien sabemos. El ejercicio de este derecho está condicionado por las circunstancias que se dan en cada momento y acceder a una vivienda digna se ha convertido en la actualidad en un problema, si cabe, aún más grave. Nos hemos encontrado con situaciones de desalojo o desahucio que constatan las carencias por parte de los municipios para atender a las familias. La situación socioeconómica de miles de familias han cambiado a raíz de esta última crisis económica derivada de la crisis sanitaria del COVID-19 y el impacto social y económico de la pandemia. Salarios bajos, precariedad laboral, alquileres excesivos, déficit de viviendas, entre otras cuestiones, aleja a miles de personas del acceso a ellas. Los precios abusivos dejan sin oportunidades a muchas familias para obtener una vivienda financiada por una hipoteca o simplemente un alquiler. La realidad es que no hay viviendas públicas suficientes para atender todas las solicitudes y dar cobertura a las necesidades de aquellas personas y unidades familiares que no puedan acceder a un mercado libre. Esto hace necesaria una inmediata intervención pública adoptando medidas con carácter urgente destinadas a fomentar la provisión de viviendas y alojamientos sociales que atiendan estas necesidades de inmediato. Canarias presenta las peores cifras del Estado en lo que a exclusión social se refiere, con una brecha en términos cuantitativos que superan los 6 puntos porcentuales. Desde 2018 se ha producido en Canarias un incremento de personas en exclusión, sobre todo en el eje económico. La falta de una adecuada política de vivienda pública pone a la población en alto riesgo de exclusión, de aislamiento total, que dificulta su inserción en el mercado laboral y que puede agravar en problemas de salud en un colectivo de máxima vulnerabilidad. El texto de la moción. Por todo lo anteriormente expuesto y conociendo que los diferentes grupos políticos que conforman este pleno han solicitado a nuestro cabildo en el debate del estado de la isla de Tenerife celebrado últimamente soluciones parecidas o similares a las que les presentamos, paso a leer los puntos. Instar al Gobierno de Canarias para que se provea de una dotación económica suficiente que a través de un convenio con la empresa Visocan ejecute las acciones necesarias para la compra de viviendas ya construidas, eliminando los plazos de construcciones de las nuevas y la puesta a disposición de las familias más vulnerables de la isla en régimen de alquiler social. Instar al Gobierno de la Nación o del Estado a que refuerce y agilice las actuaciones del SARE en materia de vivienda social en aras de maximizar la utilidad social de estos inmuebles, que permita que todas las administraciones con competencias en materia de vivienda puedan hacer uso de las mismas cubriendo las necesidades. Instar al Cabildo Insular de Tenerife para que se comprometa a dotar económicamente la inversión necesaria y suficiente para la adquisición de viviendas ya construidas, acordando los plazos de construcción de nuevas viviendas, cubriendo con ellas la necesidad de viviendas sociales existentes. Instar al Cabildo Insular de Tenerife para que se comprometa a dotar económicamente la inversión necesaria y suficiente para la adquisición de viviendas prefabricadas se podrán a disposición de los municipios que cedan suelo y cuyo uso será de viviendas de tránsito para familias en situación de vulnerabilidad. Solicitar la creación de un programa integral de atención a personas en pobreza severa y exclusión, dando preferencia a los hogares cuya mantenedora principal sea mujeres con menores a cargo. Dicho programa deberá atender a la integridad de las situaciones que afectan al riesgo de exclusión con plena coordinación y transversalidad de los recursos de atención y cuidado. Gracias, Aida. Cuando quieras, Belén. Gracias, alcalde. Buenos días a todos y a todas. Esta moción viene a reiterar la pregunta del mes pasado, del pleno del mes pasado, y lo que hemos ido hablando en la comisión. Como bien dijimos, es verdad lo que dice
es en la inversión que los ayuntamientos hacen en proteger a las familias, lo dijimos el mes pasado, ¿no? Casi 1 millón de euros este ayuntamiento en proteger a las familias en esas ayudas al alquiler, a las hipotecas. Este grupo de gobierno va a votar a favor en esta moción porque redunda en esa protección a las familias. Por lo tanto, no más que decir, sino ese voto a favor en esta moción. Gracias. Cuando quiera, María Jesús. Sí, buenos días, muchas gracias. Efectivamente, la problemática de la vivienda es un tema de gran importancia y grave. Los números aquí en Canarias están ocupando mucho y bastante tanto al gobierno autonómico como también al gobierno central. A nivel nacional, el gobierno se ha hecho con el 51% de las acciones del Sareb, esa banca mala, para permitir precisamente la puesta al uso de la forma más rápida posible de vivienda pública, que ya está construida y en manos de los famosos fondos buitres. A nivel canario, que es quien tiene la competencia en el plan de vivienda, concretamente el que va de 2020 a 2025, fruto del acuerdo de todas las fuerzas políticas, que están en el Parlamento y que después de 12 años por lo menos llevaba bastante paralizadas todas las acciones relativas a vivienda, este plan incluye diferentes líneas de trabajo. En esas líneas no solo habla de la adquisición, construcción, ayudas al alquiler, sino habla también de rehabilitación, de sacar al mercado vivienda vacía con alquileres accesibles, además de convenios para evitar la despoblación. Concretamente se acaba de hacer un análisis de ese plan con los resultados y habla de 6.000 preceptores de ayuda al alquiler de vivienda, 369 jóvenes beneficiados con la ayuda para la primera vivienda, 1.525 actuaciones en adquisición y construcción de vivienda para alquiler asequible y unas 7.000 actuaciones de rehabilitación, regeneración en vivienda rural y urbana. Estos días, por ejemplo, se está reponiendo las puertas de las viviendas de Chasna, por lo menos de algunas de ellas, a cargo de la Dirección General de Vivienda. Es una simple anécdota. A nivel cabildo, el área de cooperación municipal y de la vivienda tiene como uno de sus objetivos promover esas condiciones necesarias para que las personas tengan el derecho al disfrute de una vivienda digna. Para ello colabora con las administraciones públicas con competencias en esta materia de vivienda. Con el programa insular de rehabilitación de vivienda, programa que se acaba de renovar, por cierto, por acuerdo en el Cabildo en este mes de mayo, y que va en la línea del Plan de Vivienda Canario, ha tenido y tiene por objeto asegurar esa función social de la vivienda mediante el otorgamiento de distintas subvenciones a los ayuntamientos de las islas. Y aquí el de la Orotava también tiene su subvención correspondiente para poder distribuir entre esas personas que tienen esa dificultad con los recursos y no tienen los recursos suficientes para poder rehabilitar esas viviendas. Entendemos que en el punto donde se refiere a la construcción de vivienda prefabricada, nosotros por lo menos entendemos que se trata de una medida muy, muy extraordinaria. Estamos pensando todos en lo extraordinario que ha pasado en La Palma. Y que en todo caso, siendo suelo destinado a construcción de vivienda, queda entendido dentro del Plan Canario de Vivienda en ese apartado de construcción de vivienda nueva. Así que nosotros ese punto por lo menos no lo vemos claro. Por supuesto estamos de acuerdo con todas las políticas sociales necesarias para intervenir y que son imprescindibles y además conjuntas, pero nos gustaría una mayor definición en la propuesta que trae el grupo de asamblea en cuanto a la responsabilidad de las competencias en ese programa de políticas sociales. Se está haciendo más en vivienda de lo que se venía haciendo desde hace años. Las cifras están ahí. Por supuesto, son mejorables, siempre. Ya decía al principio de mi intervención que es una problemática grave y especialmente en Canarias. Pero estamos ante el plan de vivienda mejor financiado desde hace años. Y repito, con el acuerdo de todas las fuerzas políticas. Si fuera así, por lo menos con respecto a estos dos puntos que me he referido, en cuanto a la vivienda prefabricada, si tienen a bien, nosotros por lo menos en ese punto no lo vemos claro ni estamos de acuerdo. Con el resto sí. Estaríamos de acuerdo con la propuesta, si aceptan la enmienda. No, espérate, deja que... Cuando quieras, Patricia.
Gracias. Bueno, a mí lo de la exclusión social me parece curioso que sea un 29% cuando es Podemos quien lleva esa parte en el gobierno de Canarias y da pena que no lo trabajen de manera para que se baje esos niveles. Pero quitando esto, sabemos la problemática desde el Grupo Popular que tenemos con la vivienda, pero entonces por tanto aceptamos la moción. La aprobamos. Gracias, Patricia. Aida. Nada, yo igual estoy de acuerdo con María Jesús porque en verdad al final el tema de las prefabricadas es algo muy puntual, cosa que por ejemplo no ha pasado en San Antonio, que llevan allí petrificadas muchos años y no están ni habitables. En cuanto a lo que comentaba María Jesús, que ha dado bastantes datos, yo estoy totalmente de acuerdo, pero que por lo menos se tiene la intención. Pero la verdad que tampoco era mi intención debatir si Podemos, si PSOE, si coalición. Sinceramente, me da igual. Yo hablo con la gente de la calle y por mucho que lleven 3 años anunciando todas estas mejoras que yo, vamos, bienvenidas sean y las aplaudo siempre de cualquier partido político, la realidad es la que se vive en la calle y la realidad es la de las vecinas y los vecinos que no pueden pagar los alquileres por muchas medidas que se hayan tomado. Hay gente que está llegando a ese tipo de ayudas y hay gente que evidentemente no, y sigue habiendo un problema, yo diría que brutal y que rompe vidas, en verdad. Entonces, les agradezco que hayan aprobado la moción. Creo que esto es un bien común y simplemente se trata de escuchar a las personas y entender cuáles son las dificultades para tener un acceso a la vivienda que da calidad de vida y dignidad sobre todo. Entonces, nada, simplemente O sea, entiendo sí, por que mí acepta las enmiendas sí, que por el mí PSOE no hay problema. plantea y entonces queda la moción Si aprobada el por resto de partidos, unanimidad. si el resto de partidos también lo ven Correcto, bien. correcto. Vale, pues queda aprobada por unanimidad. Pasamos